Hola, muy buenos días. Estamos aquí en este espacio de Existencialmente Hablando y hoy tengo el gusto y privilegio de contar con el psicólogo Edgar Angulo, quien es especialista en adicciones. Bueno, obviamente nos contará ya usted más acerca de todas sus especialidades. Sea usted bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un saludo al auditorio, gracias por este espacio. Eh, Primero que todo, platíquenos por favor cuál es su enfoque terapéutico. En el tema de adicciones es un poco complejo definir el enfoque terapéutico, porque se nutre de muchas teorías y de muchas aproximaciones. Si bien lo cognitivo-conductual es lo que más se usa en el tratamiento, no podemos dejar de entender la adicción desde la psicodinamia, desde el pasado, desde la historia de las personas, y tampoco hay algo que sirve mucho es lo logoterapéutico para darle sentido de vida a la persona. No quiero decir que hacemos un híbrido, sino que cada paciente representa retos distintos donde usamos herramientas terapéuticas distintas. Sin duda, desde lo psicofisiológico tenemos que valorar también el daño orgánico, cómo está el paciente, cómo se presenta, para dar algunas respuestas en ese sentido. Entonces es un abordaje desde la complejidad, yo diría. Y en este sentido, entiendo que usted también trabaja de manera multidisciplinaria. Sí, el tema de las adicciones se tiene que abordar desde lo multidisciplinario. El equipo terapéutico está compuesto por psiquiatras, por médicos, hepatólogos, internistas, este, Ya. personas neurofisiólogos o neurólogos que puedan ayudar al trabajo, incluso hasta consejeros que ayudan mucho, que han sido personas que han sobrevivido a la adicción, que están en 12 pasos y que dan su aporte desde su propia vivencia. Wow. Ok. ¿Y qué porcentaje de su práctica, Edgar, dedica específicamente a las adicciones en el consumo de sustancias frente a otros trastornos? Por la especialidad y digamos el tema que nos han ubicado, yo creo que el 50% se va a esa práctica, pero hay que decirlo, cada vez, y ustedes los colegas lo verán, representa el consumo de sustancias o problemas alrededor del consumo de sustancias como el primer motivo de consulta. Cada vez es Mm, más frecuente que la mamá lleva al hijo adolescente, que los padres disputan una reflexión sobre qué tanto está abusando sobre el alcohol. No digamos solo en la adicción, en las etapas previas, consumo inicial, abuso, lo que le llaman o mal llamado consumo experimental, todas esas etapas son motivo de consulta frecuente. Claro que de fondo hay otros factores que se trabajan en la práctica clínica, pero cada vez el consumo es un problema creciente. uf. En este sentido, con esto que nos narra Edgar, por ejemplo, ¿cómo maneja usted situaciones de crisis o agresividad en pacientes? Esa es una reflexión profunda. Yo le digo a la familia que uno no puede arriesgarse a hablar con una persona intoxicada. Normalmente las madres de familia quieren entrar en razón con el hijo que llega intoxicado, las esposas con el esposo con la esposa cuando está bajo efectos de alguna sustancia. ¿Qué es una droga? Y quiero detenerme en esta reflexión porque esa es una de las preguntas más importantes que determina el camino terapéutico. Una droga es una sustancia que altera el cerebro. Y hablar con una persona con el cerebro alterado es arriesgarnos a violencia física, emocional, psicológica, a que digan palabras que después no recuerdan y a la duda de si estaba consciente o no estaba consciente. Normalmente las intervenciones se hacen en la resaca, cuando ya pasó el consumo. Hay intervenciones de crisis y de emergencia que ahí les pido se lo dejen a los especialistas, que sabrán hasta dónde pueden llegar, hasta qué momento se puede abordar y cuándo es riesgoso y cuándo no. Eh, Vamos a decirlo, algo que no se dice del feminicidio en México, y hablo particularmente de ese dato, pero es no solo en México, en las Américas y en general parte del mundo de los estudios que tenemos, es que los feminicidas están bajo efectos de sustancias, primordialmente el alcohol. Yo digo que a veces el alcohol también es feminicida, ¿no? Y que eso no se cuenta porque se da ese otro relato de que es una violencia estructural, machista, que sí es cierto, también es cierto, pero que lo que detona el acto
de pasar al homicidio. El feminicidio es el consumo de sustancias, no solo del victimario, sino también de la víctima. Lo pongo como el ejemplo de los riesgos de relacionarnos con personas que están bajo efectos de una sustancia. Cuando alguien está intoxicado, lo mejor es retirarnos, alejarnos, protegernos, cuidarnos, buscar un lugar seguro y no estar interactuando. No es momento de dar lecciones, de dar consejo, de hacer terapia. No sirve un proceso terapéutico si está bajo efectos de sustancia. Las clínicas de tratamiento tienen un periodo de desintoxicación donde el paciente se le trabaja clínicamente, médicamente, bajo medicamentos especializados para que se pueda integrar al proceso terapéutico una vez que ya haya superado la intoxicación. Claro. Oiga, Edgar, y por ejemplo, ahorita que usted habla de este periodo en donde de autocuidado, de autoprotección, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no tengo yo como familiar esa disponibilidad de acceder a una clínica o pedir ayuda? O sea, estoy pensando así de primera mano, lo que usted decía, ¿no? Llega mi esposo, mi esposa, mi hijo, algún familiar intoxicado. O sea, entiendo que es ponerme, o sea, salvaguardar mi vida, mi integridad física, emocional, pero después, o sea, es decir, si no tengo yo los medios, incluso no solamente hablo de los económicos, o sea, si no tengo ni siquiera, estoy incapacitado por temor, por miedo, por falta de información, o sea, ¿qué hacer en esos momentos? Siempre hay que recurrir a los especialistas. A veces se piensa que el proceso solo aplica a quien consume y no es prioritario la atención del consumidor de sustancias, pero la familia a veces tiene tantos o más daños como el propio consumidor, el desgaste emocional de ver a un ser querido destruyendo su vida, pero además lastimando no solo lo psicológico, lo económico de la familia, Claro. porque se llevan los recursos económicos, chocan los coches, roban dinero, muchas cosas que suceden en el transcurso del consumo. Yo creo que ayuda mucho el proceso terapéutico en la propia familia, llámese hija, hijo, llámese padre o llámese esposo o esposa. Cuando alguien acude a ayuda, no me lo van a creer, pero a veces moviliza que el que está en el consumo pueda buscar ayuda, porque evitamos ser cómplices silenciosos de Cómplices. la adicción, Sí. facilitadores del consumo. Les pongo un ejemplo que estudiamos en algunos casos, ¿no? Llega una mujer diciendo que su esposo consume, en grupo de supervisión, el esposo acepta el tratamiento, digamos, a las adicciones, deja de consumir y la esposa está muy enojada por los cambios que está elaborando o sucediendo con el esposo. Y cuando uno pregunta qué está pasando, por qué se molesta tanto de los cambios, dice es que quiere recuperar un lugar, quiere tener mando, quiere tener relaciones sexuales, o sea, quiere volver a hacer. Entonces, a veces, y lo digo con mucho cuidado, la adicción funciona en un sistema familiar. La Ok. adicción cuaja bien en ese sistema y el que la padece es el chivo expiatorio al que se le echa toda la culpa. Cuando alguien se hace cargo de lo que le corresponde en ese sistema familiar, entonces se le deja sin pretexto de consumo. Pongo muchos casos de los jóvenes que llegan a mi consulta diciendo, a veces yo consumo para hacer enojar a mi mamá, porque sé que es la única forma que le duele verme consumir. Y cuando la mamá ya no se enoja, dice, pues es tu problema, me hago cargo de mis emociones, entonces se le quita el pretexto para consumir también Ah, al joven, ¿no? Hay que ver que esto también es sistémico. entiendo. Y en este caso, por ejemplo, ahorita que usted empieza a hablar de esta situación, ¿cómo inicia el tratamiento y el diagnóstico formal, Edgar? Este es algo muy importante. A ver, ¿qué es la carrera hacia la adicción? Desde el consumo inicial hasta el daño orgánico. Se pasa por consumo inicial, que cada vez se está haciendo más temprana edad. Hago unas precisiones de las encuestas oficiales, no me voy a meter mucho en ello, pero es una fotografía muy parcializada, una fotografía bonita de lo que está pasando, ahorita lo reflexionamos, Sí. pero empieza el consumo inicial cada vez a más temprana edad. Luego hay una fase de abuso, hay que preguntarnos, ¿hay uso responsable de sustancias? ¿Se puede aspirar al uso responsable de sustancias? Lo dejo como una pregunta al aire. Viene el abuso, viene la dependencia, viene el daño orgánico y la muerte, ¿no? En esa escalera
de deterioro de las personas. Normalmente la familia se espera que la adicción sea ya severa, ni siquiera leve, se espera 4, 5, 7, 8 años en buscar ayuda. Si lográramos recortar esos Uf. periodos, haríamos intervenciones tempranas con detecciones muy oportunas donde ya no sería requisito un tratamiento de una clínica. Cuando Mm. la madre, el padre, el esposo, la esposa llega y me dice, mi esposa, mi pareja, mi esposo o mi hijo tiene un problema, creo que tiene un problema con las sustancias, cuando él me dice, yo creo que tiene un problema, yo estoy seguro, porque ya pasaron muchas consecuencias para que ellos rompieran la negación familiar de que en su casa, en su familia, pudiera haber un problema. ¿Y qué pasó? Pues hay una normalización de riesgos. Se ve bien que el hijo se intoxica en la Uf. adolescencia, se ve bien que el adolescente sea un alcoholescente, ¿no? Hasta de broma. Se le ha perdido el miedo a la marihuana. Se piensa que la marihuana, por ser natural, tiene menos riesgos. Se piensa que hay una etapa donde se puede jugar con sustancias y que son riesgos menores, y el padre, la madre voltea hacia otro lado. Si lográramos evitar esa normalización de riesgos, podríamos hacer intervenciones más oportunas. Ahora, hay otro problema también de forma importante. El acceso a clínicas de tratamiento es costoso, pero es Muy costoso costoso. porque se requiere mucho personal para atender a una persona que sufre una adicción. Necesitamos de enfermeros, necesitamos del servicio de enfermería, necesitamos de médicos especialistas, necesitamos de psiquiatras, necesitamos de psicólogos especializados, y necesitamos de nutriólogos que revisen cómo está la carencia nutricional de las personas. Es decir, es un dispositivo muy complejo que muy pocas clínicas lo logran en México. Hay muy pocas clínicas que tienen esos estándares internacionales que se pueden cubrir. Y obviamente eso genera un costo muy elevado. Pues Claro. pensemos en un día de hospitalización más los servicios terapéuticos. Ese es el equivalente que implicaría. Un tratamiento promedio, hablamos de 35 días, 3 meses, 6 meses. Y la gente se asusta mucho de lo que cuesta el tratamiento. Una medida que les digo, ¿cuánto cuesta un agente de prevención? Una persona de prevención puede prevenir a muchos jóvenes. Una persona que necesita tratamiento necesita muchos profesionales alrededor. Entonces es proporcionalmente dramático la diferencia económica entre prevenir y tratar. Lo que pasa es que los padres piensan que es responsabilidad de la escuela o pensamos que la escuela y el gobierno tienen que hacer la tarea de la prevención Sí. y no nos hacemos cargo de que la prevención más eficaz es el ejemplo y es en casa. Este, que incluso me permití subrayarlo, esto de evitar la normalización de riesgos. Ahorita que usted lo comenta, Edgar, es decir, en algún momento escuché a otro profesional de la salud decir que incluso hay que evitar a toda costa, y ahorita yo se lo quiero preguntar a usted, en un menor de edad, oye, ¿me permites probar? ¿No? Lo quiero hacer en casa y mejor lo hago contigo, hacerlo afuera. Y entonces este psicólogo decía, no, no lo mencionó como usted, que me gustó mucho esta frase, evitemos normalizar riesgos, pero decía, no, o sea, por lo menos antes de la mayoría de edad, digo, porque incluso te va hasta los 18 años, estamos hablando de un adolescente, ¿no? La corteza prefrontal del cerebro no se ha terminado de formar, incluso hay especialistas que llegan a decir que entre los 23 y los 26 años termina la adolescencia. Entonces, pensar que a los 18 años pueden empezar a probar alcohol, eh, oye, pues la marihuana no es tan peligrosa. ¿Esto qué tan conveniente es, Edgar? Vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué es esto del desarrollo de la arborización del cerebro? Es cómo se hace la carretera de comunicación en el sistema nervioso central, cómo se comunican las neuronas. Hasta los 25 años, efectivamente, diríamos, y unos más tarde, todavía estamos esperando a algunos jóvenes de 40 años que acaben de su desarrollo cerebral, se, Adultecentes. adolescentes. No, pero vamos a pensar, fisiológicamente hasta los 25 años se acaba de desarrollar la carretera.
Etapas críticas 12, 18 años, son donde más arborización empieza a haber, donde los Ok. niños empiezan desde operaciones ya abstractas, pensamiento abstracto, razonamiento complejo, hasta decisiones de bueno y malo, que es el lóbulo prefrontal, decisiones más complejas, empiezan a generarse esas redes neuronales. Si yo ahí meto una sustancia que altera ese desarrollo, lo que estoy es teniendo vamos a ponerlo en términos de carretera, haciendo carreteras con baches, donde la información va a pasar como nos quejamos de las carreteras de nuestro país. Vamos a Estados Unidos, están preciosas, Sí. caminan súper bien, y aquí tenemos que cuidarnos de los baches y de los hoyos que luego pueden hacerse verdaderas zanjas, Socavones. socavones que ponen en peligro. La carretera, una vez ya formada, no es que baje el riesgo por la sustancia, es que ya es una primer salida donde se le protege al menor. Cuando yo, por buena intención, pero por mala información, le digo, bebamos juntos, te enseño a beber como si fuera materia Sí. académica, le doy rompope con gelatina, normalizando el consumo, le doy cerveza con gomitas para que le empiece a probar el menor porque estamos en la playa, lo que estoy haciendo es destruyendo esa carretera. Ok. Y destruyendo esa carretera que ya es irrecuperable, porque la plasticidad después de los 25 años ya se pierde de forma muy importante, aunque se conserva algunas cosas, ya después de los 25 años no se logra de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Que entre prevenir y provocar hay un pequeño paso. A veces queremos prevenir que el hijo desarrolle alguna dependencia y lo acabo provocando, normalizando esos consumos. Les pongo un ejemplo, un padre de familia me dice, oye, mi hija llegó intoxicada, tiene 14 años, es la primera vez que llega intoxicada, no sé qué hacer. Fácil, hagamos un pacto con ella. Dile a tu hija que no puede consumir antes de los 21 años, como lo mandata el sistema de salud americano, que Sí. es un poco más riguroso, ¿no? Que ella no va a poder consumir, que tú te opones, y que para hacer efectiva esa norma, tú no vas a consumir alcohol hasta que ella cumpla 21 años. Y me dice el padre, ¿cómo? Sí, 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 lo expliqué muy fácil, es muy sencillo de entender. Mira, ella no puede consumir hasta los 21 años, tú no consumes hasta que ella cumpla 21 años, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de mi hija, justamente porque estamos hablando de nuestros Claro. hijos. Eh, ¿Cómo le podemos dar un ejemplo, una disposición moral que yo no estoy dispuesto a cumplir? ¿No? Por supuesto. Aquí el alcohol se bebe de forma muy fuerte en fines de semana. Y además le dije a este padre de familia, vamos a hacer algo, ahorra todo eso que gastas en alcohol y llévatelos de viaje. No me lo van a creer, no es mentira, no es anécdota, se los llevó a Inglaterra, ¿no? Sí, se lo creo. De viaje. Cumplió y después me dijo un tiempo posterior, mi hija me reclamó que ella no vivió su adolescencia como debió de vivirla, con riesgos, como sus amigas que se emborrachaban, y que ahora ya a los 21 años ni se le antoja beber, ¿no? Digo, si ese es el reclamo que te hace un hijo de 21 años a un padre, siéntete orgulloso, Eso. no te sientas mal. Lograste que tu hija no tuviera embarazos no deseados, no tuviera abuso sexual, no tuviera violencia producto del alcohol, y que se aburrieran los antros. Bueno, pues aburrió los antros y no le fue los antros, se hizo una gran fotógrafo. O sea, hay Claro. cosas a favor, ¿no? En ese sentido, cuando normalizamos el riesgo, exponemos aquello que queremos proteger. ¿Y cómo puedo diferenciar, Edgar, un consumo ocasionado de una adicción? A ver, ¿cuál es la línea? Vamos a poner qué es el abuso y qué es el uso. Esa es una definición que dejamos para después. ¿Se puede usar responsablemente el alcohol? Me dicen algunos colegas, sí, para limpiar las manos, limpiar superficies, ¿no? Algunas cosas. A ver, en el hombre o mujer después de los 25 años, parece que sí, hoy se está debatiendo si en la mujer se habla de consumo responsable, se está cambiando el término por consumo de bajo riesgo, porque más de 200 enfermedades tienen que ver con el alcohol, y aunque hablan de consumo moderado, lo que antes se consideraba como consumo moderado, hoy se sabe que en mujeres, por ejemplo, hay más riesgo de cáncer en seno con mujeres que consumen moderadamente alcohol. No abuso, no dependencia, consumo O moderado. consumo moderado. Entonces se está replanteando los términos con cada vez más información que tenemos. ¿Por qué? Pues porque la mujer se inició el consumo de alcohol hace 2 generaciones.
no más de 2 generaciones. Nuestras abuelas no bebían, nuestras madres bebían muy poco o no bebían, ¿no? Pero estas son generaciones recientes, y en el hombre pues es prebíblico, hace 6,000 años se reconoce que se bebe, está muy normalizado, quizá haya más adaptaciones epigenéticas, no sé, por ahí podríamos pensarlo así, pero se está replanteando. ¿Cuándo es abuso? ¿Cuándo deja de ser uso? Y les pongo un ejemplo: si yo cocino un filete al vino tinto, pues el alcohol se evapora y es un uso culinario, vamos a decir, pues no hay riesgo, no se recomienda en menores, pero hay un uso culinario, ¿no? Para hacer un postre, bueno, pues si no se le da a menores, si es en adultos, es un uso culinario. ¿Cuándo es abuso? Cuando el consumo implica riesgo. Si implica riesgo, ya hay un abuso. Si el joven, después de los 25 años, bebe y maneja, pues es un abuso severo. No importa la cantidad de alcohol, importa la condición y la conducta que hay alrededor. Si una mujer está embarazada y bebe poco, pues es un abuso severo. Okay. No quiere decir que sea dependencia, quiere decir que es un abuso severo. Si una persona es alcohólica en recuperación y come un chocolate envinado, no es un abuso severo, porque es muy probable que vaya a recaer, porque se despiertan todas las neuronas que estaban ahí. Entonces, cuando hay una condición de riesgo, sea riesgo menor o sea riesgo mayor, hay un abuso. Hay que decirlo, que sustancias ilegales o que se consideran ilegales o sancionadas por la ley su venta y producción, no en su consumo, como la marihuana, como las tachas, como el éxtasis, como el cristal, no hay consumo responsable. La cocaína, la marihuana, todo consumo cae en el parámetro de abuso, para decirlo claro. ¿Por qué? Porque es consumo de riesgo. Oye, pero la marihuana es natural. Sí, pero a mí sí me ha tocado ver pacientes que tienen brotes psicóticos por consumo único. O sea, es la primera vez que la prueban y se nos van al viaje, ¿no? Y es bien difícil regresarlos. O me ha tocado ver, dicen que la marihuana no mata. A ver, no es cierto. En México se mide accidentes de tránsito, alcoholemia, pero no se hace prueba de drogas. No sabemos cuántos de los accidentes de tránsito y de motocicleta están bajo efectos de marihuana, ¿no? Entonces es una mentira. Además, también genera violencia y lo iremos explicando. Entonces, cualquier consumo de estas otras sustancias es abuso. Oye, uso, pues el café es de uso. Me ha tocado en mi trayectoria ver 2 casos de adicción a café y hay que ponerlo en cuestionamiento, pero es una sustancia que se considera droga, sí, porque llega al cerebro, se llaman jantinas o chantinas, depende cómo lo quieran pronunciar, el café, el té, algunos eh, bebidas energetizantes, que esas sí son más problemáticas, pero hay que irlo viendo por caso a caso. ¿Cuándo es dependencia? Cuando se repite el abuso a tal grado que genera una neuroadaptación, es decir, un cambio en el funcionamiento del cerebro, donde el sistema de recompensa, el sistema de aprendizaje, los circuitos que integran muchas funciones en el cerebro, entienden que la droga se vuelve una forma necesaria de existencia para el cerebro. Eso es la dependencia. ¿Por qué la persona no puede dejar las drogas? Porque funcionan los mismos sistemas donde funciona el hambre, el sueño, las cosas básicas de supervivencia. El cerebro interpreta que es algo necesario para sobrevivir. Y ahorita comentaste algo, Edgar, que me parece bien valioso. Por ejemplo, ¿qué tanta alerta tenemos que poner como padres de familia, tutores, psicoterapeutas, por ejemplo, en esto que ahorita usted comenta? No, no solamente puede crear dependencia una persona porque lleguen a ofrecerte, ¿no? Me refiero a las sustancias conocidamente peligrosas, marihuana, cocaína. O sea, está hablando usted ahorita desde una bebida energética, no sé, se me ocurrió pensar algún medicamento que me prescriba algún médico. O sea, es decir, no voy a encontrar la sustancia solamente en el antro, en la fiesta. O sea, Bueno, los disolventes volátiles están en casa, los tiners, los resistoles, los barnices, donde chicas están oliendo el barniz a cada rato, son
de uso frecuente en el hogar, ¿no? Los medicamentos, hay muchos medicamentos y además tenemos una cultura de autorrecetarnos. El 99% de la persona se autorreceta, ¿no? Y entre remedios y medicamentos, Claro. aun cuando ya tienen al médico fuera de la farmacia gratis o a bajo costo, sigue la práctica de autorrecetarse para no formarse en el médico. Y eso son formas de abuso de sustancias, vamos a llamarlo así. Obviamente no tiene sentido tomar bebidas energetizantes. En otros países los tienen restringidos y prohibidos, al menos a menores de edad, otros de veras lo sacan del mercado, pero aquí lo combinan con alcohol, que es cuando piensan que así se baja el estado de embriaguez, cuando lo único que hace es confundir al cerebro metiéndole un depresor que es el alcohol y un estimulante que es la bebida energetizante. Entonces hace un estrago, un cortocircuito en el cerebro, el joven piensa que está sobrio cuando está ebrio, ¿no? Entonces, hay muchos riesgos cotidianos. El uso indicado, que es el que mencionábamos ahorita, es el medicamento que receta un profesional de la salud con la dosis y frecuencia especificada en la receta. ¿Qué es lo que hace el mexicano? Se siente bien, ya no se lo toma. Se siente mal, se toma más, ¿no? Entonces, Claro. eso ya no es uso indicado, es una forma de abuso y que en algunos medicamentos pueden generar dependencia. Claro, y esto es, como yo no sé si tengo la predisposición, entonces tengo que ser muy cuidadoso, tanto en mi persona como en este caso mis hijos, familiares. Sí, y además cuidar de otras interacciones metabólicas. La regla general es si estás medicado no puedes beber. Oye, pero este medicamento, mejor no le averigües. Mira, hay Claro, interacciones, totalmente de acuerdo. si son antibióticos o no, olvídate, si estás medicado no bebas, es una forma general de autoprotección, porque no sabemos qué interacción metabólica tiene la sustancia medicamentosa con el alcohol o con otra cosa que vayas a consumir. Sí. Oiga, Edgar, ¿usted qué términos utiliza? em, Perdón, no términos, ¿qué técnicas utiliza para fomentar la motivación en pacientes que no quieran dejar de consumir? De hecho, hay una técnica que se llama entrevista motivacional. ¿Qué es lo que hacemos? Mover, todos los pacientes que tienen problemas de consumo de sustancias tienen la idea vaga de que un día lo van a dejar. Aunque está la Así negación es. fuerte, así sea el fumador, el 70% de los fumadores quiere dejar de fumar. No lo dice porque no se puede comprometer, pero tienen una etapa, le llama Prochansky y Clemente, dos autores italianos, de precontemplación. Está precontemplando. Después hay que hacerle una entrevista motivacional que pase de la precontemplación a la contemplación, que es decir, a ver, contempla cómo sería tu vida sin esa sustancia, llámese vapeador, llámese nicotina, llámese lo que quieras, alcohol. Ahora, no solo contemplemos, planeemos un proyecto de cómo vamos a emprender ese cambio y después hagamos el cambio, ¿no? Estas entrevistas motivacionales funcionan porque lo que tenemos que ver es cuáles son las resistencias de las personas para dejar esas sustancias. Se dice fácil, pero yo les invito a pensar a las personas que no tienen problemas con sustancias si no tuvieron una relación tormentosa alguna vez, ¿no? Que sabíamos que esa persona nos hacía daño, sabíamos que nos maltrataba, que nos celaba, que nos violentaba, y sin embargo separarnos era impensable. Y cuando nos separábamos se sentía un vacío existencial de aquellos niveles. Y si lo volvíamos a ver, recaíamos. Es algo muy parecido, ahora elévenlo en una potencia a Sí, la 10 veces, ¿no? Esa sensación. Es difícil porque, pues, tan difícil es que muchos de los profesionales que estudian a nivel de especialidad o maestría adicciones acaban abandonando, porque los pacientes no van, cancelan, se gastan el dinero de la consulta en consumo, es recaída frecuente, son de mal pronóstico, y sin embargo, muchos lo logran. Y a veces lo logran jurándose, a veces lo logran sin el servicio de apoyo terapéutico, con una decisión propia y personal. Pero la evidencia es que sí hay formas de cambiar, vamos a decirlo así, y de hacer que el paciente logre entender el significado del consumo y el significado del no consumo también. ¿y qué factores son los que usted considera que son más comunes para caer en adicciones y en recaídas? El tema es que es multifactorial, cada persona es una historia distinta. Podemos hablar de, pues, herencia, podemos hablar de ambiente,
pero ¿cuántas veces no hemos visto personas que salen de los peores ambientes de colonias verdaderamente populares, lo digo exagerando un poco, de hermanos traficantes, de padres golpeadores, y se dedican al deporte y ellos nunca consumen? Es decir, hay personas que tienen resiliencia ante los estresores ambientales. ¿Y cuántas veces no hemos visto personas que han sido deseadas, planeadas, esperadas, apapachadas, consentidas, con los mejores colegios, con la mejor cultura, y prueban una sustancia y ahí se quedan, solo por probarla, ¿no? El tema es que no sabemos qué factores se juegan hasta que se consume. La primera batalla que tienen que hacer los padres es evitar el consumo, evitar que lo prueben, retrasar la edad de inicio. Decía de las encuestas oficiales, empiezan a los 12 a 65 años cuando empiezan a preguntar en hogares, y nos dijo hace poco las encuestas oficiales que van mejorando las cosas en jóvenes, cuando no es cierto, cuando tenemos en organizaciones de la sociedad civil despliegues en escuelas, y está alarmante el tema de vapeo, el tema de marihuana y el tema de cristal. Los que nos dedicamos a la práctica clínica son las cosas con las que llegan los jóvenes. Al menos vapean, al menos vapean, y lo tienen normalizado. Y las encuestas oficiales no reflejan eso, porque son encuestas en hogares, porque preguntan en casas, porque no abarcan todos los territorios, porque parte de los territorios están cooptados por el crimen organizado y entonces ya no pueden llegar los encuestadores, y porque además hay una tasa de no respuesta y una tasa de mentira cuando les preguntan sobre el tema de sustancias. Entonces no tenemos una fotografía real de lo que está pasando, pero los factores son multidisciplinarios, y la recaída también. Se le tiene que preparar a la persona incluso a poder convivir con otros que consuman, ¿no? Una vez en el tratamiento. A ver, yo no puedo meterte en una esfera, aislarte permanentemente, para que tú no veas que en un Oxxo venden tonallas, ¿no? Venden bebidas alcohólicas, que está al alcance de todos. Tú tienes que tener la fortaleza interior de enfrentar los riesgos cotidianos, implicando pérdida de trabajo, pérdida de pareja, muerte de un ser querido, todos los duelos que implica la vida, para que tú no tengas un pretexto para recaer en ese sentido. Y qué importante esto que dice Edgar, ¿no? La decisión es propia. O sea, voy a elegir yo, porque lo que usted dice, ¿no? O sea, no me puedo aislar ni yo mismo ni la familia, pero en este sentido entiendo que la familia es un factor importante. ¿Usted involucra a la familia en las recuperaciones, en los tratamientos? La mayoría de las clínicas lo hacen, la mayoría de los terapeutas especializados en el tema lo hacen. A la familia se le hace psicoeducación o se le manda psicoterapia también, pero al menos psicoeducación, donde se le explica de qué va el tratamiento. Porque luego llegan reclamando, es que volví a consumir. Sí, pero a ver, espera, calma, ¿no? La recaída o los resbalones pueden ser parte del proceso de recuperación. O sea, si pensamos que una persona consumía a diario 2 litros de alcohol y de repente lleva 6 meses sin consumo y se emborrachó un día, pues yo no digo que es un fracaso el tratamiento, es parte de lo que podemos, si se hace de esa experiencia una experiencia de aprendizaje, sin normalizar las recaídas. Pero a veces es muy duro, que es todo o nada. Entonces a la familia se le tiene que explicar que es una enfermedad de mal pronóstico, que es una enfermedad que implica recaídas frecuentes, que implica pues una decisión de vida, de acompañamiento terapéutico por diferentes recursos. Pueden ser grupos de autoayuda, pueden ser servicios terapéuticos, pero la persona siempre va a tener que tener vigilancia, digamos, terapéutica. Y eso es la enfermedad a la que nos enfrentamos. Nadie se queja porque pues alguien que tenga diabetes sea insulinodependiente, ¿no? O sea, nadie dice, a ver, ¿cuándo ya dejas la insulina, no? Pues no, o sea, hasta que no podamos generar nuevo páncreas con las células madre, pues la insulina va a ser la respuesta, o la metformina, o lo que corresponda, ¿no? Igual en el hipertenso, en el paciente hipertenso, son crónicas y el acompañamiento tiene que ser crónico. Claro, que igual que en esos ejemplos, si la persona hace las indicaciones terapéuticas, su calidad de vida es casi la misma que cualquier otra persona. O sea, si come bien, si sigue la dieta, si hace el ejercicio, si toma el agua y si toma los medicamentos, no va a haber ningún problema, ¿no? Su calidad de vida va a estar óptima. Igual en el paciente que padece alguna adicción. Qué importante esto que dices, Edgar, porque
Fíjate, ¿no? O sea, al paciente diabético, pues se le trata de por vida, ¿no? Al hipertenso. O sea, entonces, ¿qué nos hace pensar que al paciente o que al adicto, ¿no? Es como tú dices, el tratamiento 6 meses, un año, dos, y va a ser ya no recaída, no consumo. Es una cuestión que entonces entiendo que, como bien lo señalas, es de por vida. Por eso tan el mencionado en los grupos de 12, los 12 pasos, ¿no? El solo por hoy. ¿Es así? Y dicen, además, si no acudes a tus juntas, no preguntas por qué recaes, ¿no? Ellos nos lo Claro, enseñan así. claro. Y sí, el solo por hoy es una, a ver, se los pongo, ustedes en este ejemplo de la relación tormentosa podrán haber pasado 10 años, se lo encuentran y sienten algo, ¿no? Sí, claro. Vuelven a experimentar esas sensaciones de qué me movió, ¿no? Oye, ya sé que me hace daño, ya sé. Es exactamente lo mismo elevado a la potencia. Claro. No, lo mencioné hace un momento, o sea, a la 10ª potencia, o sea, 10 veces mucho más. Mencionaba Edgar que, por ejemplo, usted se allega de otras especialidades para el tratamiento además de la terapia, ¿no? Nutriólogos, incluso psiquiatras. Pero en este caso, por ejemplo, para la audiencia que nos escucha, ¿a dónde pueden recurrir? Usted habla de que hay tratamientos muy costosos, pero ¿a dónde puede recurrir la audiencia que diga, sé que con esto que estoy escuchando, mi familiar, mi amigo o yo mismo, soy un adicto? ¿A dónde puedo acudir? Depende en qué momento es el tipo de tratamiento. Si son consumos iniciales, especialistas, digamos, con poca preparación, no por hablar mal de los colegas, pueden dar la orientación necesaria. Si ya es un problema de abuso severo, porque el abuso es leve, moderado, severo, dependencia leve, moderada, severa, ¿no? Okay. Vamos a plantearlo en esos términos. Si necesitamos un grado de especialización mejor, dejaremos los datos para referir y atender y orientar a cada caso. Hay casos donde la clínica, el internamiento es la única opción, porque lo que necesitamos es sacar a la persona del consumo que está, porque si no, él no va a poder solo. Por más que lo intente, necesita un aislamiento, una desintoxicación y un proceso terapéutico donde le entrenen en herramientas necesarias y hay en el equipo completo para convencerlo y enseñarle de qué herramientas necesarias va a tener que afrontar para su vida y después hace el post-tratamiento. Y ahí sí yo no tengo duda de decirlo, ¿no? Son las más caras, pero son las mejores. Oceánica, Punto de Partida, Montefénix, lo pondría quizá en ese mismo orden. Si tienen la oportunidad de llevar a su familia a Oceánica, pues de veras háganlo, no van a perder dinero, es una inversión. Es una inversión. A veces las personas me dicen, no, es que es muy caro. Pues ¿cuánto te ha costado el consumo? ¿No? Claro. ¿Cuánto ha gastado la persona en el consumo? Y hagamos cuentas, ¿qué sale más? No le preocupan las veces que ha chocado el carro, las veces que ha robado el dinero, pero sí el costo en el tratamiento. Eh, Depende del caso. Lamentablemente, pues no todas las personas tienen para pagar esos recursos económicos, ¿no? Hay algunas Exacto. otras opciones de tratamiento. Lo que baja no es también vamos a decirle, la disposición de servicios terapéuticos, qué tantos terapeutas, si tienen un servicio de psiquiatría, si tienen el grado de especialización, pero bueno, hacemos lo posible. Lamentablemente, aunque se reconoce que es una enfermedad, a nivel de tratamiento público, pues es una organización de la sociedad civil, pero está apoyado por la Secretaría de Salud, centros de integración juvenil, quizá, los centros de atención, bueno, que antes eran los centros de CONASAM ahora que atienden a adicciones y salud mental. Pero el problema que tenemos es una realidad que nos duele, los tiempos de espera, la capacidad de atención, Sí. el que pues se traten no con la especialidad que quisiéramos, pues es la realidad que tenemos a nivel de tratamientos. Por un lado se dice que es una enfermedad, pero por otro uno va al Seguro Social y se presenta con su carnet y le dice, oiga, vengo a atender mi alcoholismo y la asistente médica no sabe qué hacer, ¿no? Casi nos dice de broma y en serio, regrese cuando tenga cirrosis. Ahí Claro, ya, o que claro, necesite un trasplante de hígado, ahí sí ya lo podemos incorporar al sistema de claro. salud, ¿no? Para el gobierno sí es una enfermedad,
pero no tiene los dispositivos de salud para atenderlo como tal. Les pongo un ejemplo. La mayoría de los hoy adictos que están en tratamiento están en anexos, en centros de tratamiento de organizaciones de la sociedad civil, en clínicas profesionales, algunos hospitalizados. Hablamos de alrededor de 50,000 personas que hoy están internadas en el país, donde hay muy buenos tratamientos, que refiero como oceánico, muy buenos tratamientos, sí. Pero hay otros donde les llaman fuera de serie, donde hay violencia física, psicológica, y no están regulados. El problema es que si se cerraran todos esos centros de tratamiento no regulados, no se tiene capacidad como Estado para atendérseles. O sea, ¿a dónde se atienden esas personas? Si de por sí ya tenemos colapsado el sistema de salud, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues, y en este sentido, ahorita que hablamos, o sea, que usted mencionaba la palabra involucrar, quiero entender, Edgar, ¿esto no es un problema o es un tema solamente que atañe al gobierno? En este sentido, ¿cuál es su opinión? Por ejemplo, mi opinión es que no es una cuestión solamente, como usted lo señala, ¿no? Del gobierno, de la familia, sino que es algo que nos atañe como sociedad. ¿Esto es así? Los involucra a todos. Miren, alguna vez de la mano con la Fundación Oceánica pusimos centros de tratamiento en reclusorios, ¿no? Y uno decía, las autoridades nos decían, ¿y por qué con los presos? ¿Por qué van a salir? Y porque son seres humanos, ¿no? Porque son seres humanos y porque nos atañen. Más me conviene darles herramientas de verdadera reinserción. Aclaro dos cosas. La mayoría de los consumidores de drogas nunca van a cometer un delito. La mayoría nunca lo van a cometer. Ahora, dicho lo anterior, la mayoría de los delincuentes cometen delitos bajo efectos de drogas. El 80% de los delitos que se cometen en México, o 90%, depende de la estadística, se cometen bajo efecto de sustancias. Es decir, para un grupo poblacional, la sustancia ayuda, permite, fomenta, es la decisión entre cometer y no cometer un delito. Díganme si no nos atañe a todos en un país lleno de inseguridad, que todos queremos vivir más tranquilos. Claro, claro. ¿Por qué se cometen delitos? Porque hay un cerebro intoxicado que les da valor de hacer aquello que no tendrían valor bajo efectos, sin efectos de esa droga. ¿Por qué cometen delitos? Porque la desesperación por consumir puede obligar a la persona a asaltar, robar, lastimar a otros, a quitarle la propiedad de otros con tal de no sentir esa desesperación del consumo. Hay gobiernos que no han entendido que si no se atienden las adicciones, no se va a atender la seguridad. No vamos a poder hacerlo. ¿Cuál es la fuente principal del crimen organizado? Bueno, son dos y son terribles. El narcotráfico se nutre de los consumidores de drogas y en México pasamos más allá de la estadística oficial de ser un país de tránsito a ser un país de consumo. ¿Por qué? Porque el narcotráfico dejó de pagar en dólares y empezó a pagar en especie, es decir, pasa tanto y te quedas tanto. Y entonces se tuvo que hacer mercados locales para que esa mercancía se distribuyera. Si no se consumiera esa mercancía, no tendrían los recursos el crimen organizado. No es legalizando la mercancía, ¿no? Porque dicen, vamos a legalizar la marihuana para quitarle el dinero al narco. No, a ver, los estados en Estados Unidos que lo han hecho y los países que lo han hecho, lo que pasa es que no es cierto. Sigue el mercado informal, el mercado ilegal, y sigue el mercado local. ¿Por qué? Porque entonces tienes que tasar impuestos y solo lo pagan los que pueden pagarlo. Y los que no lo pueden pagar lo siguen comprando en el mercado ilegal. Pero además los menores de edad no lo pueden comprar en el mercado legal y lo siguen comprando en el mercado ilegal. Es una vacilada eso de la legalización. No es legalizar, no es criminalizar, es prevenir, es atender, es orientar el camino. Y ahorita con esta respuesta enlazo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para tratar dependencias? Me parece que a la audiencia y a mí nos quedó muy claro esto de evitemos normalizar riesgos, ¿no? Pero ya dentro del tratamiento más efectivo, ahorita creo que con esta respuesta, o fue parte de la respuesta, no sé si usted quiere agregar algo, Edgar. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo?
Pensemos en algo multisistémico, multidisciplinario. Cuando es dependencia severa, sí necesitamos buscar una clínica que tenga lo más novedoso, implantes sudérmicos, estimulación magnética transcraneal, cosas de nueva generación, medicamentos de nueva generación que están funcionando muy bien, pero que lamentablemente son muy elevados en costo, ¿no? Ese es lo primero que tenemos que reflexionar. ¿Cómo hacemos para que las autoridades puedan poner estos tratamientos al servicio de la población? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos cuando tenemos un déficit de terapeutas especializados en adicciones? Los colegas no me dejarán mentir, es una materia que vemos en toda la carrera, las adicciones, y la vemos dentro del manual diagnóstico, ¿no? Claro. Cuando revisamos los manuales diagnósticos, ¡ay! Ahí vienen adicciones y nos la aprendemos, pero como especialidad, como maestría, pues hay menos profesionales de los que quisiéramos para atender la gama Que creciente se de necesita. pacientes que se Sí. necesita. Y la otra es, también hay que decirlo, pocos profesionales refieren a los especialistas y lo que tenemos que hacer es un trabajo conjunto. Tú sigue atendiendo el tema de sentido de vida, sigue atendiendo los temas de vida, déjame el tema de adicciones a los especialistas, ¿no? Y ahí lo podemos ir trabajando conjuntamente. Este equipo se tiene que ir manejando cada vez de forma más importante. ¿Qué es lo que hago yo personalmente? Yo más que ser un terapeuta de adicciones me refiero como un gerente de caso, le llaman pues sí, un especialista de caso, donde se le pone al paciente lo que requiere cada paciente. A veces es psicoterapia y uno la puede brindar, a veces la brinda alguien más, pero lo que le ponemos es, necesita este médico, necesita este psiquiatra, necesita este neurólogo, necesita, pues esto lo da esta clínica, esto lo da esta otra clínica, ponerle a disposición el dispositivo terapéutico que es muy complejo en cada caso. Lamentablemente es una enfermedad montonera, tenemos que responder en equipo. Así es. Entonces me parece que también hay que responder, como usted bien lo dice, desde la ética profesional, zapatera a tus zapatos, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, yo como logoterapeuta y analista existencial, me pasó ya con usted, recurrí a su ayuda, ¿no? En este sentido de, usted es especialista, Edgar, tengo un paciente, ¿no? Que está consumiendo sustancias de riesgo, entonces canalizarlo con usted, es decir, aquí también escucho que también entra la ética del profesionista, decir, esto está superándome, ¿no? En conocimiento, en especialización, lo refiero. ¿Es así? Y de igual forma, porque muchos de nuestros pacientes tienen vacíos existenciales profundos, Así es. tienen heridas internas de vida desde las infancias. Pues a ver, cuando me dicen por qué consumen, bueno, muchos casos son de abuso sexual desde la infancia, abuso físico, maltrato, violencia, Abandono. historia, ¿no? Claro. Ahora, necesitamos detener el consumo, pero rescatar a la persona que vive dentro, ¿no? Por Y supuesto. ahí necesitamos el trabajo en equipo, Ok. realmente en ese sentido. Y para ir cerrando eh, esta entrevista, Edgar, me gustaría cerrar con esta pregunta, si me lo permite. ¿Qué información considera la más importante para prevenir el consumo en adolescentes? El problema, dice un amigo, que de las drogas es que no es que haya poca información, es que hay mucha y muy mala información. Los adolescentes se nutren de redes sociales, de internet, de consejos de sus amigos, de consejos de los distribuidores, de mentiras, que si la marihuana es natural, que si se puede hablar de políticas públicas, donde el gobierno dice es consumo recreativo y consumo lúdico, a ver, y donde ponen centros de tolerancia al consumo, ¿no? Tolerancia canábica, ¿no? En lugar de poner centros de atención, ponen centros de tolerancia canábica, ¿no? Eh, Parece que va contrasentido. Atribuyendo, por cierto, lo digo, que es derecho de los menores y del derecho de los jóvenes meterse lo que quieran. Y el derecho a la salud. Claro. Y además, replanteo esto como una pregunta bioética. Yo puedo reivindicar un derecho con sustancias, pensando que es el derecho a la libertad individual, con sustancias que si sabemos lo que hacen, es que quitan la libertad individual. Una adicción, adicto significa esclavo. Lo que necesitamos hacerle ver al joven es que lo que se enferma
no es el cuerpo. Las drogas enferman el cerebro. En Estados Unidos definen las adicciones como una enfermedad cerebral. Lo que tenemos que enseñarle al joven es que el cerebro es lo más privilegiado que tiene como órgano, lo insustituible, lo que no se puede dañar, lo que no se puede tocar. Procesa cantidad de información segundo por segundo, no hay computadora a la fecha que le compita, ni con inteligencia artificial, Sí. ni con computadoras cuánticas, que apenas están ahí, van a hacer la lucha, le compiten a un cerebro de un joven. Es como si el joven tuviera la computadora más importante que haya privilegiada, pero además vamos a pensar, se compra la computadora gamer que había esperado de 100,000 pesos porque se la regaló Mr. Beast, no sé, ahí está tu computadora soñada, y lo primero que haces es meterle un virus. Esos son las drogas. No te metas con tu cerebro, joven. No te metes con tu cerebro. Es la computadora que te va a servir para el resto de tu vida. Edgar, pues hemos llegado al final de este podcast. No sin antes reiterarte mi agradecimiento por tu tiempo, por el espacio. Y ahora, brevemente, dinos dónde te puede encontrar el auditorio, cuáles son tus redes sociales. En X está el Diván Azul, así me encuentran, ahí publicamos algunos materiales en Forbes, en algunos lugares que nos hacen entrevistas, donde nos hacen favor de invitarnos en podcast, ahí lo subimos, y si quieren algún correo electrónico se los puedo dar, ya casi no se usan los correos electrónicos, pero estamos a la disposición, eangulor@eldivan.org, eangulor@eldivan.org, y cualquier cosa nos ponemos a su disposición, para orientar, brindar, canalizar. Tenemos convenio con algunas clínicas de alto prestigio que nos pueden ayudar a orientarnos, a hacernos algunos descuentos. Entonces, siéntanse la libertad de estar en contacto con nosotros, y de la orientación no tiene ningún costo. Siempre damos orientación como parte de la responsabilidad social frente a este tema. Pues muchas gracias nuevamente al auditorio, y este es un podcast más de Existencialmente Hablando. Muchas gracias nuevamente, Edgar, por estar aquí con nosotros. Gracias, es un privilegio estar aquí. Gracias.